Las tijeras se detuvieron a medio corte, y la respiración de Caleb se entrecortó. «Está sosteniendo fuerte», murmuró Eli, su mano descansando en el cuello de Caleb, cálida y firme, como si pudiera sentir el pulso acelerado debajo. Era solo un corte de pelo. Pero en esa barbería silenciosa, con el mundo exterior desvaneciéndose, Caleb supo que este momento desentrañaría todo lo que había intentado mantener enterrado. Caleb, de 28 años, empujó la puerta de la barbería en un rincón de Brooklyn, un viernes por la noche cuando las calles ya estaban casi vacías. Había evitado a su barbero habitual, buscando algo nuevo, algo que sacudiera la nube gris que lo perseguía desde su ruptura con Ryan hacía 3 meses. La campana sobre la puerta tintineó, y el aire olía a crema de afeitar y madera cálida. Era un espacio pequeño, con solo 2 sillas, y un hombre estaba limpiando una de ellas con movimientos precisos. «¿Sin cita?», preguntó el hombre, levantando la vista. Su voz era grave, tranquila, con un dejo de curiosidad. «Sí», respondió Caleb, sintiendo un nudo en el estómago que no explicaba. «¿Tienes tiempo?». El hombre miró el reloj en la pared. «Eres el último. Suerte la tuya». Se presentó como Eli, 35 años, dueño de la barbería. Lo señaló con un gesto hacia la silla, y Caleb se sentó, sintiendo el cuero frío bajo sus manos. Eli colocó una capa sobre sus hombros, sus dedos rozando brevemente la nuca de Caleb al ajustarla. No fue un toque casual, fue intencionado, como si midiera algo más que la longitud del cabello. Caleb se tensó, pero no se apartó. «¿Algún estilo en mente?», preguntó Eli, de pie detrás, sus ojos encontrándose con los de Caleb en el espejo. «Confío en ti», dijo Caleb, las palabras saliendo antes de que pudiera pensarlas. Eli alzó una ceja, una chispa de diversión en su mirada. «Palabras peligrosas en una barbería». «A veces vale la pena arriesgarse», respondió Caleb, sorprendido por su propia audacia. Las tijeras comenzaron su danza, un sonido rítmico que llenaba el silencio. Eli trabajaba con una paciencia que Caleb no había sentido en años, sus manos moviéndose con cuidado, estudiando cada mechón. Cada vez que se inclinaba para ajustar el ángulo, su aliento rozaba la mejilla de Caleb, enviando un escalofrío que no podía ignorar. Era más que un corte, era una conexión que crecía en los pequeños gestos, un dedo que rozaba la oreja, una palma que descansaba un segundo de más en su hombro. «¿Nuevo en la ciudad?», preguntó Eli, rompiendo el silencio mientras cambiaba de tijeras. «Algo así», dijo Caleb. «Solo, buscando un cambio». Eli asintió, como si entendiera más de lo que Caleb decía. «¿Te gusta alguien que se toma su tiempo?». Caleb tragó saliva. «Mucho». La respuesta hizo que Eli sonriera, un gesto pequeño pero cargado. Terminó el corte y giró la silla hacia el lavabo. «Vamos a enjuagarte». Caleb se dejó guiar, su cabeza descansando en el lavabo mientras Eli abría el grifo. El agua tibia corrió sobre su cabello, y las manos de Eli se deslizaron con cuidado, masajeando su cuero cabelludo. El aroma a menta llenó el aire. Caleb cerró los ojos, dejando que la sensación lo envolviera. «¿Estás tenso?», preguntó Eli, su voz baja, cerca de su oído. «Un poco», admitió Caleb, sintiendo como los pulgares de Eli presionaban suavemente la base de su cráneo. «Se nota», dijo Eli, sus manos deslizándose brevemente por los hombros de Caleb, aliviando la tensión. Cuando terminó el lavado, Eli lo sentó de nuevo y aplicó una toalla caliente sobre su rostro, impregnada de un aroma terroso. Luego, con una navaja, comenzó a perfilar el cuello de Caleb. Cada pasada era lenta, precisa, y el roce de la hoja enviaba pequeños escalofríos por su espalda. Eli inclinó la barbilla de Caleb con suavidad, su pulgar descansando justo detrás de la oreja. «Respiras rápido», dijo Eli, casi en un susurro. «Tú tienes algo que ver con eso», respondió Caleb, su voz más valiente de lo que sentía. Eli soltó una risa baja, pero no se apartó. Terminó el afeitado, limpió el rostro de Caleb con una toalla limpia y dejó su mano en el pecho de Caleb por un momento, un contacto que no era necesario pero que tampoco se sentía fuera de lugar.
¿Tienes tiempo después de esto?, preguntó Eli, sus ojos fijos en los de Caleb a través del espejo. Caleb asintió, el corazón latiéndole con fuerza. Sí. Eli quitó la capa con un movimiento rápido, pero sus manos se detuvieron en los hombros de Caleb, barriendo los restos de cabello con una lentitud que parecía más una caricia. Espera 10 minutos, dijo Eli. Cierro y hablamos. Caleb se quedó en la silla, viendo cómo Eli apagaba las luces del local y cerraba la puerta con un clic que resonó en el silencio. Cuando volvió, su mirada era diferente, más directa. ¿Sigues bien?, preguntó. Caleb se levantó, sintiendo el espacio entre ellos cerrarse como una puerta. Lo estoy si tú lo estás. Eli dio un paso más cerca, su mano encontrando el cuello de Caleb, su pulgar rozando justo debajo de la oreja. No hablaron más. El primer beso fue repentino, cálido, profundo, como si ambos hubieran estado esperando este momento desde que Caleb cruzó la puerta. Pero incluso en ese instante, Caleb sintió una sombra de duda. Había confiado antes, con Ryan, y había terminado con el corazón roto. ¿Podía permitirse esto de nuevo? Caleb regresó a la barbería de Eli el siguiente viernes, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. La campana sobre la puerta tintineó, y Eli levantó la vista desde su estación, una sonrisa apenas perceptible curvando sus labios. Pensé que podrías aparecer, dijo, señalando la silla con un gesto familiar. Caleb se sentó, y el roce de los dedos de Eli al ajustar la capa ya no era una sorpresa, sino una bienvenida. El corte comenzó en silencio, pero no era un silencio vacío. Cada snip de las tijeras, cada ajuste de la mano de Eli, parecía continuar la conversación que habían dejado en el aire la semana pasada. ¿Cómo estuvo tu semana?, preguntó Eli, su voz baja mientras trabajaba en la nuca de Caleb. Complicada, respondió Caleb. No quería hablar de Ryan, de las noches en las que revisaba viejos mensajes, preguntándose dónde se había equivocado. Pero algo en la calma de Eli lo hacía querer hablar. Terminé con alguien hace unos meses. Todavía estoy desenredando eso. Eli asintió, sin presionar, pero sus manos se detuvieron un momento, como si reconociera el peso de las palabras. Yo también he pasado por eso, dijo, inclinándose para alinear el corte. Salí del armario a los 20 en un pueblo pequeño. Mi familia no lo tomó bien. Mi padre dijo que era una fase, mi madre dejó de llamarme por un año. Caleb sintió un nudo en el pecho. Eso suena duro. Lo fue, dijo Eli, su tono firme pero sin autocompasión. Pero me enseñó a construir mi propio espacio. Esta barbería, este lugar, es mío. Nadie me dice quién puedo ser aquí. Esa noche, después de cerrar, Eli invitó a Caleb al apartamento de arriba. No hubo promesas ni prisas, solo una escalera estrecha y la mano de Eli rozando la de Caleb mientras subían. Sentados en un sofá gastado, compartieron una cerveza, hablando de cosas pequeñas al principio, música que les gustaba, películas que los hacían reír. Pero la conversación pronto se volvió más profunda. Caleb habló de Ryan, de cómo lo había encontrado con otro hombre en su propio apartamento, de cómo la traición lo hizo dudar de sí mismo. Eli escuchó, sin interrumpir, sus ojos fijos en Caleb, absorbiendo cada palabra. ¿Alguna vez te sientes como si no merecieras algo bueno?, preguntó Caleb, mirando la botella en sus manos. Eli se acercó, su rodilla tocando la de Caleb. Solía sentirlo. Hasta que decidí que no necesitaba la aprobación de nadie más para vivir mi verdad. Sus palabras no eran un consejo, eran una certeza, y Caleb sintió algo en su interior aflojarse, como un nudo que empezaba a deshacerse. Los días siguientes, Caleb volvió a la barbería, no siempre para un corte, a veces solo para charlar. Eli le contaba historias de su juventud, de las peleas con su hermano mayor, que aún no aceptaba su identidad, de los clientes que llegaban con sus propios secretos. Caleb compartió cómo había dejado su ciudad natal para escapar de las expectativas de sus padres, que soñaban con verlo casado con una mujer, con hijos, viviendo una vida que nunca sintió suya. Una noche, mientras compartían una pizza en el apartamento de Eli,
Caleb se permitió relajarse. Eli se inclinó, limpiando una mancha de salsa de la comisura de los labios de Caleb con el pulgar. El gesto fue tan natural que Caleb no se apartó, sino que sostuvo la mirada de Eli, dejando que el momento se alargara. ¿Por qué me haces sentir tan cómodo?, preguntó Caleb, casi en un susurro. Eli sonrió, su mano aún cerca. Porque veo quién eres, no quién crees que debería ser. Pero no todo era fácil. Caleb empezó a notar las miradas de sus compañeros de trabajo cuando mencionaba pasar tiempo en Brooklyn. Una tarde, su colega Mark lo acorraló en la oficina. ¿Qué haces siempre en esa barbería? ¿Es tu nuevo novio o qué? El tono era burlón, y Caleb sintió el calor subirle al rostro. No respondió, pero la pregunta lo siguió hasta casa, recordándole las veces que había escondido quién era para evitar problemas. Eli también enfrentaba sus propios desafíos. Un cliente habitual, un hombre mayor del barrio, dejó de venir después de ver a Caleb y Eli hablando demasiado cerca en la barbería. No todos aquí están listos para esto, admitió Eli una noche, mientras fregaban los platos juntos. Recibo comentarios. Algunos no tan sutiles. Pero no dejo que me definan. Caleb admiraba la fortaleza de Eli, pero también lo asustaba. ¿Podría él ser tan valiente? Cada vez que estaba con Eli, sentía que podía serlo, pero cuando volvía a su apartamento, las dudas regresaban. La voz de Ryan en su cabeza, diciendo que nunca sería suficiente. Las llamadas de su madre, preguntando cuándo sentaría cabeza. El miedo a que esta conexión con Eli, tan frágil y nueva, se rompiera como todo lo demás. Una noche, mientras caminaban por las calles de Brooklyn, Eli tomó la mano de Caleb. Fue un gesto simple, pero Caleb se tensó, mirando alrededor por instinto. Eli lo notó y soltó su mano, pero no se alejó. No tienes que estar listo ahora, dijo suavemente. Pero estaré aquí cuando lo estés. Caleb quiso decir algo, pero las palabras no salieron. En cambio, se acercó y dejó que su hombro rozara el de Eli mientras seguían caminando. Era un paso pequeño, pero se sentía como el primero hacia algo más grande. Sin embargo, en el fondo, Caleb sabía que las sombras de su pasado y el peso del mundo exterior no los dejarían en paz tan fácilmente. La barbería de Eli se había convertido en un refugio para Caleb, un lugar donde las miradas de los demás no importaban. Pero esa sensación de seguridad comenzó a resquebrajarse. Era un martes por la noche cuando Caleb, sentado en la silla de siempre, notó que Eli estaba más callado de lo habitual. Sus manos seguían siendo precisas, pero había una tensión en sus movimientos, como si cargara algo que no decía. ¿Todo bien?, preguntó Caleb, buscando los ojos de Eli en el espejo. Eli dudó, luego suspiró. Un tipo del barrio vino hoy. Dejó un comentario sobre mantener las cosas decentes, aquí. No es la primera vez. Caleb sintió un nudo en el estómago. ¿Qué hiciste? Lo ignoré, dijo Eli, cortando un mechón con un chasquido firme de las tijeras. No vale mi energía. Pero no voy a mentir, cansa. Caleb quiso decir algo, ofrecer apoyo, pero las palabras se le atoraron. Él también sentía el peso del mundo exterior. En el trabajo, las cosas habían empeorado. Mark, su colega, no se contentó con una sola burla. Había empezado a susurrar rumores en la oficina, diciendo cosas como Caleb pasa demasiado tiempo en esa barbería con su amigo especial. Las palabras eran sutiles, pero el tono era veneno. Algunos compañeros comenzaron a mirarlo de reojo, a evitarlo en la sala de descanso. Caleb fingía no notarlo, pero cada mirada era un recordatorio de por qué había escondido tanto tiempo quién era. Esa noche, en el apartamento de Eli, Caleb se sentó en el sofá, con las manos apretadas entre las rodillas. Eli lo miró desde la cocina, donde calentaba agua para un té. ¿Qué pasa contigo?, preguntó, acercándose. Es el trabajo, admitió Caleb. Mark está hablando. Creo que todos saben, o sospechan. Eli se sentó a su lado, su rodilla rozando la de Caleb. ¿Y eso te preocupa? Caleb bajó la mirada.
No quiero que me definan por esto. Pero tampoco quiero esconderme. Es solo que no sé si estoy listo para pelear esa batalla. Ellie puso una mano en su hombro, firme pero suave. No tienes que pelear solo. Pero tampoco tienes que decidir todo hoy. Las palabras de Ellie eran un consuelo, pero no podían borrar la llamada que Caleb recibió al día siguiente. Era su madre, su voz cargada de esa mezcla de amor y desaprobación que Caleb conocía demasiado bien. ¿Cuándo vas a sentar cabeza, Caleb? Tu prima está comprometida, y tú sigues, haciendo lo tuyo. No dijo la palabra, pero Caleb la sintió en el silencio. Colgó el teléfono con el pecho apretado, preguntándose si alguna vez sería suficiente para ella. La presión crecía, y con ella, las dudas de Caleb. Cada vez que estaba con Ellie, sentía una chispa de posibilidad, una vida donde no tenía que justificar quién amaba. Pero fuera de la barbería, el mundo le recordaba lo frágil que era esa esperanza. Una noche, al salir del trabajo, encontró un mensaje en su buzón de voz. Aaron Ryan, su ex, con esa voz suave que una vez lo había atrapado. Caleb, solo quiero hablar. He cambiado. Te extraño. Caleb borró el mensaje, pero las palabras se quedaron con él. Ryan había sido su primer amor, el que prometió todo y luego lo traicionó. ¿Y si Ellie terminaba siendo igual? ¿Y si esta conexión, que sentía tan real, era solo otra ilusión? Decidió no contarle a Ellie sobre el mensaje. En cambio, empezó a espaciar sus visitas a la barbería, diciendo que tenía trabajo extra. Ellie lo notó, pero no lo presionó. En su lugar, le enviaba mensajes cortos: pasa cuando quieras. La silla está lista. Caleb los leía, sintiendo una punzada de culpa por alejarse, pero el miedo era más fuerte. Una semana después, la tensión estalló. Caleb estaba en la oficina cuando Mark se acercó, con una sonrisa falsa. Entonces, Caleb, ¿sigues yendo a esa barbería? ¿Qué es lo que haces ahí exactamente? La pregunta fue lo suficientemente alta como para que otros giraran la cabeza. Caleb sintió el calor subirle al rostro, pero esta vez no se quedó callado. No es de tu incumbencia, Mark, dijo, su voz temblando pero firme. Mark se rió, alzando las manos. Tranquilo, solo preguntaba. Pero el daño estaba hecho. Caleb salió de la oficina con el corazón acelerado, preguntándose si valía la pena seguir luchando por un lugar donde no lo aceptaban. Esa noche, en lugar de ir a la barbería, Caleb caminó sin rumbo por Brooklyn. Sus pasos lo llevaron cerca del local de Ellie, y vio la luz aún encendida. Ellie estaba dentro, limpiando, solo. Caleb quiso entrar, pero algo lo detuvo. El miedo a ser herido de nuevo, el peso de las miradas, la voz de su madre, el eco de Ryan. Se dio la vuelta y se fue a casa, dejando la barbería atrás. Pero cuando llegó a su apartamento, encontró otro mensaje de Ryan. Sé que estás pasando por algo, Caleb. Déjame ayudarte. Solo dame una oportunidad. Caleb miró el teléfono, su dedo flotando sobre la pantalla. No respondió, pero tampoco borró el mensaje esta vez. La duda se había instalado, y con ella, la certeza de que lo que tenía con Ellie estaba en riesgo. No por Ellie, sino por él mismo. Caleb no había pisado la barbería en casi 2 semanas. Cada día que pasaba, la distancia entre él y Ellie parecía más pesada, como un peso que cargaba en el pecho. Los mensajes de Ellie seguían llegando, cortos pero constantes: cuando estés listo, aquí estoy. Caleb los leía, pero no respondía. No era que no quisiera, era que no sabía cómo. La voz de Ryan, su ex, seguía resonando en su cabeza, prometiendo cambio, removiendo recuerdos que Caleb había jurado dejar atrás. Una tarde, después de un día particularmente tenso en la oficina, Caleb cedió. Ryan lo había invitado a tomar un café, diciendo que solo quería hablar. Contra su mejor juicio, Caleb aceptó. Se encontraron en una cafetería llena de ruido, lejos de Brooklyn. Ryan estaba allí, con la misma sonrisa que una vez lo había cautivado. He cambiado, Caleb,
dijo, inclinándose hacia él. Cometí errores, pero te quiero de vuelta. Caleb escuchó, buscando en las palabras de Ryan algo verdadero. Pero mientras hablaba, Caleb notó los mismos patrones, promesas vacías, excusas que no explicaban la traición de meses atrás. Cuando Ryan intentó tomar su mano, Caleb la retiró. No has cambiado, dijo, levantándose. Solo quieres que crea que lo has hecho. Salió de la cafetería con el corazón acelerado, pero no aliviado. En cambio, sintió una oleada de culpa. Había dudado de Ellie, de lo que tenían, por escuchar a alguien que ya le había roto el corazón. Peor aún, había alejado a Ellie sin explicación, dejándolo en la oscuridad. Caleb revisó su teléfono y encontró un mensaje de voz de Ellie, dejado la noche anterior. No sé qué está pasando, Caleb, pero estoy aquí cuando estés listo. La calma en su voz solo hizo que Caleb se sintiera más pequeño. Esa noche, en su apartamento, Caleb se sentó con el teléfono en la mano, debatiendo si llamar a Ellie. Pero el miedo lo detuvo. ¿Y si Ellie ya había seguido adelante? ¿Y si su silencio había roto algo que apenas comenzaba? La duda lo consumía, alimentada por los rumores en el trabajo que no cesaban. Mark había intensificado sus comentarios, ahora abiertamente burlándose en reuniones de equipo. Caleb debe estar muy ocupado con su barbero, dijo una vez, con una risa que hizo que otros bajaran la mirada. Caleb no respondió, pero cada palabra era como un pinchazo. Mientras tanto, Ellie enfrentaba sus propios problemas. Un cliente habitual, el mismo hombre que había hecho comentarios despectivos antes, regresó a la barbería, pero no para un corte. No me gusta lo que estás haciendo en este barrio, dijo, su tono cortante. Ellie mantuvo la calma, pero sus manos se cerraron en puños. Este es mi negocio, respondió. Si no te gusta, la puerta está ahí. El hombre se fue, pero no sin prometer hablar con otros del barrio. Ellie no lo mostró, pero la amenaza lo dejó inquieto. Caleb se enteró de esto por un mensaje de texto de Ellie, breve pero directo: tuve un problema con un cliente hoy. No es nada nuevo, pero pensé que debía saberlo. Caleb leyó el mensaje una y otra vez, sintiendo el peso de su ausencia. Ellie estaba enfrentando esto solo, mientras Caleb se escondía en sus inseguridades. Una noche, incapaz de soportar más el silencio, Caleb caminó hasta la barbería. Las luces estaban apagadas, pero vio a Ellie a través de la ventana, barriendo el suelo. Llamó a la puerta, y Ellie levantó la vista, sorprendido pero no frío. Abrió la puerta, y por un momento, ninguno habló. Lo siento, dijo Caleb finalmente, su voz temblorosa. No debí alejarme. Me asusté. Ellie lo miró, buscando algo en sus ojos. ¿Por qué no me lo contaste? Caleb bajó la mirada. Porque no quería estropearlo. Pero lo hice de todos modos. Ellie dio un paso más cerca, su mano rozando el brazo de Caleb. No lo estropeaste. Solo me dejaste preguntándome qué hice mal. Caleb quiso responder, pero la culpa lo ahogó. Ellie lo llevó dentro, y se sentaron en la silla de la barbería, el lugar donde todo había comenzado. Vi a mi ex, confesó Caleb. No pasó nada, pero, por un momento, pensé que tal vez él era lo que merecía. Ellie frunció el ceño, pero su voz fue suave. Tú mereces más que a alguien que te lastimó. Pero tienes que decidir si puedes confiar en esto, en nosotros. Caleb asintió, sintiendo el peso de sus propias decisiones. Quiero intentarlo. Pero no sé si estoy listo para todo lo que viene con esto. Ellie puso una mano en su rodilla. No necesitas estarlo todo ahora. Pero no te escondas de mí otra vez. El momento fue interrumpido por el sonido del teléfono de Caleb. Era un mensaje de su madre: necesitamos hablar, Caleb. Esto no puede seguir así. Caleb lo leyó y lo guardó, pero no antes de que Ellie viera la pantalla. Familia, dijo Ellie, con un dejo de comprensión demasiado familiar. Sí, murmuró Caleb. Siempre es la familia. Cuando Caleb salió de la barbería esa noche,
no había promesas grandiosas, pero había un entendimiento. Eli no lo presionó para quedarse, pero le dio una llave de la barbería. Por si quieres volver, dijo. Caleb la tomó, sabiendo que el camino adelante no sería fácil, pero por primera vez sintió que no quería enfrentarlo solo. Caleb sostuvo la llave que Eli le había dado, su peso ligero pero significativo en su palma. Había pasado una semana desde su confesión en la barbería, y aunque no había vuelto a ver a Ryan, las dudas seguían allí, susurrando en los momentos de silencio. Pero algo había cambiado. La voz de Eli, su calma, su certeza, se había convertido en un ancla. Caleb decidió que no quería seguir corriendo. En el trabajo, la tensión con Mark no había desaparecido. Sus comentarios se habían vuelto más audaces, lanzados en pasillos o durante pausas para el café. Caleb, cuando nos presentas a tu barbero, decía, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Caleb solía ignorarlo, pero esa mañana, algo en él se rompió. Durante una reunión, cuando Mark hizo otra insinuación, Caleb lo enfrentó. Basta, Mark, dijo, su voz firme, resonando en la sala. Mi vida no es tu entretenimiento. El silencio que siguió fue denso, pero para sorpresa de Caleb, una colega, Sarah, habló. Tiene razón. Déjalo en paz. Otros asintieron, y Mark, pillado desprevenido, murmuró una disculpa y no volvió a mencionarlo. Por primera vez, Caleb sintió un destello de apoyo en un lugar donde esperaba rechazo. No era todo el mundo, pero era un comienzo. Mientras tanto, Eli enfrentó su propio desafío. El hombre que lo había amenazado regresó a la barbería, esta vez con un amigo, ambos con actitudes hostiles. No queremos problemas, dijo el hombre, pero su tono era una advertencia. Eli, sin inmutarse, se plantó frente a ellos. Este es mi negocio, mi hogar. Si no lo respetan, no son bienvenidos. Su voz no tembló, y los hombres, sin argumentos, se fueron. Más tarde, Eli le contó a Caleb que otros clientes del barrio habían empezado a defenderlo, dejando reseñas positivas en línea y pasando más tiempo en la barbería. La comunidad, aunque lentamente, comenzaba a cambiar. Caleb también enfrentó a su madre. Respondió a su mensaje con una llamada, algo que había evitado durante semanas. Mamá, amo a quien amo, dijo, su voz temblando al principio pero ganando fuerza. No voy a cambiar eso para encajar en lo que quieres. Hubo un largo silencio al otro lado, pero luego su madre dijo, solo quiero que seas feliz. No era una aceptación total, pero era un paso, y Caleb lo tomó como tal. Una noche, Caleb volvió a la barbería justo antes del cierre. Eli estaba barriendo, como siempre, pero levantó la vista al escuchar la campana. Usaste la llave, dijo, con una chispa de alivio en su voz. Quise entrar por mi cuenta, respondió Caleb, acercándose. Eli dejó la escoba y lo llevó a la silla. No había necesidad de un corte, pero Eli ajustó la capa sobre los hombros de Caleb, sus manos moviéndose con la misma cuidado que la primera vez. Pensé que tal vez no volverías, admitió Eli, sus dedos rozando la nuca de Caleb. Estuve perdido un tiempo, dijo Caleb. Pero estoy aquí ahora. Y quiero quedarme. Eli giró la silla para que se miraran de frente. No va a ser fácil, dijo. El mundo no siempre es amable con gente como nosotros. Lo sé, respondió Caleb. Pero contigo, siento que puedo enfrentarlo. Se inclinaron el uno hacia el otro, sus frentes tocándose por un momento, un gesto silencioso que decía más que las palabras. No hubo promesas grandiosas, solo un entendimiento compartido. Eli tomó las tijeras y comenzó a recortar los bordes del cabello de Caleb, no porque lo necesitara, sino porque era su manera de reconectar, de sanar la distancia que había crecido entre ellos. Días después, Caleb y Eli comenzaron a planear algo más grande. Hablaron de organizar un evento en la barbería, un espacio para que otros en la comunidad LGBT del barrio compartieran sus historias. No era solo por ellos, sino por aquellos que aún se sentían solos, que necesitaban un lugar donde no tuvieran que esconderse.
Caleb se sorprendió al ver lo natural que le resultaba imaginar un futuro con Eli, no solo como pareja, sino como aliados en algo más grande. Una noche, mientras caminaban juntos por Brooklyn, Eli tomó la mano de Caleb. Esta vez, Caleb no miró alrededor, no se tensó. En cambio, apretó la mano de Eli, sintiendo la calidez de su palma contra la suya. El mundo seguía girando, con sus juicios y sus ruidos, pero en ese momento, solo existían ellos dos. ¿Volverás la próxima semana?, preguntó Eli, con una sonrisa juguetona. Caleb se rió. ¿Y la semana después de esa? ¿Y todas las demás? Se detuvieron bajo una farola, y Eli lo miró, sus ojos llenos de una certeza tranquila. Bien. Porque esta silla es tuya. El beso que siguió fue suave, sin prisas, un sello de algo que ambos sabían que estaban construyendo juntos. No era el final de sus luchas, pero era el comienzo de una vida donde podían enfrentarlas lado a lado.